esperando que nuevamente nos podamos ver prontos. Vamos a orar, cierren sus ojitos allí donde están y vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Amén. Cerremos nuestros ojitos allí. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, te damos gracias por nuestra salud, te damos gracias por los alimentos, Señor. Padre, por todo lo que nos has dado. Señor, sabemos que tenemos dificultades, pero tú has estado allí, Señor, para ayudarnos, Señor, y nos seguirás ayudando. Padre, te entregamos en tus manos todas nuestras cargas para que seas tú quien nos ayudes. Padre, entregamos esta reunión, Señor, que podamos entender, Señor, y podamos redireccionar bien, Señor, qué es lo que vamos a hacer, Señor. Que seas tú nuestra guía y que seas nuestra ayuda, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que sigas guardando a nuestras familias, Señor. Guarda a nuestros hijos, Señor, a nuestros padres. Guarda, Señor, todo lo que tenemos, Señor. Declaramos tu palabra, Señor, que ninguna plaga, Señor, ningún virus, Señor, nos tocará, Señor. Que nosotros somos tus hijos, Padre, y estamos guardados, Señor. Y saldremos en victoria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Ok, amén. Entonces, vamos a seguir con el orden y vamos a conversar qué son los otros actores. Obviamente nosotros desde la administración y los que trabajamos en recepción sabemos y conocemos a grandes rasgos qué es lo que es el RUN, porque para poder entender qué son otros actores hay que entender primero qué es el RUN. Sabemos que el RUN es el Registro Único Nacional de Tránsito y se define como un sistema de información que permite registrar, mantener, actualizar y centralizar información autorizada y validada en la misma sobre los registros de automotores. Y fíjense que ahí en la presentación en rojo está la palabra conductores. ¿Por qué? Porque esa es el referente que nos enmarca a nosotros como empresa, como centro de enseñanza. Nosotros estamos enmarcados en ese registro, así como hay licencias de tránsito, las que conocemos como licencias o tarjetas de propiedad. Las empresas de transporte público, como Soproas, como Monteriana Móvil, como Sotracor, los infractores de tránsito también pertenecen a ese Registro Único Nacional de Tránsito. Cada vez que usted comete una infracción de tránsito, si nunca ha estado en el Registro Único Nacional de Infractores, esa es la primera vez que usted lo van a agregar a ese registro. Si ya está, lo que se hace es una modificación, una adición de una infracción de tránsito. Entonces, existen el Registro Nacional de Infractores, el de accidentes de tránsito, el de seguro, el de remolque y semirremolque, el de la maquinaria agrícola, el de la maquinaria de construcción y de personas naturales y jurídicas. Recuerden que nosotros, para poder interactuar con el RUN, necesitamos estar inscritos en el RUN, que hoy día tiene un costo de 13.700 pesos. Hace unos años eso no costaba nada. Entonces las personas naturales y jurídicas también hacen parte de ese registro. Y aquí nos hace una breve reseña sobre la ley 769 del año 2002. ¿Qué quiere decir esto? Que en el artículo 8 del Código Nacional de Tránsito, que es la ley 769 de 2002, que es la pregunta que siempre le hacemos a nuestros estudiantes, ¿en qué año y bajo qué ley se creó el Código Nacional de Tránsito? Pues aquí está la respuesta. Se contempló en el año 2002. Esta que ustedes ven aquí es una literatura que se hizo en el año 2002 y lo que dice básicamente es que el Ministerio de Transporte pondrá en funcionamiento directamente o a través de entidades públicas o particulares el Registro Único Nacional de Tránsito. ¿Qué quiere decir? Que este es un registro que se proyectó, actualmente ya nosotros lo estamos viviendo, y cuando se proyectó en su momento, en el año 2002, esos 10 ítems que están ahí son los 10 registros que se contemplaron en su momento, y dentro de esos 10 registros estamos nosotros resaltados en rojo como Registro Nacional de Centro de Enseñanza Automovilística. Pero mencionarles también que en el número 1 está el Registro Nacional de Automotores. Cada vez que ustedes compran un vehículo, le hacen traspaso, le hacen cambio de color,
levantan una prenda, le colocan un embargo, eso se va al Registro Nacional de Automotores y toma como sigla la primera letra de cada una de las palabras. Entonces estamos hablando de R de registro, N de nacional y A de automotores. Entonces vamos a tener RNA. En esa secuencia vamos a tener el RNC, Registro Nacional de Conductores. ¿Quiénes están en el Registro Nacional de Conductores? Pues obviamente todas las personas que obtienen una licencia de conducción por primera vez, cuando hacen el duplicado o cuando hacen su renovación o hacen su recategorización hacia arriba o recategorización hacia abajo. En ese momento es afectado el Registro Nacional de Conductores, y en este caso el RNC. También tenemos el Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Transporte Privado. Con esto que estamos viendo, que todas las personas naturales o jurídicas que hacen parte directa o indirectamente del tránsito y el transporte están contenidas en un registro dentro del Registro Único Nacional de Tránsito, y que todos nosotros conformamos ese RUN. Todos nosotros conformamos ese RUN. Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 8 del Código Nacional de Tránsito. Un momento. Sábado. Y jueves y sábado Un segundito aquí. aparece sábado y viernes. Los que tengan el audio activado, vamos a desactivarlo. ¿Listo? Y lo pueden activar para hacer una pregunta, o pueden activar su cámara y levantar la mano para hacer una intervención. Lo que buscamos con estas charlas es interacción, poder otra vez estar en esa condición social de podernos ver y de poder compartir con ustedes conocimiento. Y va a ser, como les decía, pan de cada día con nuestros estudiantes. No solamente los que tenemos a cargo la formación teórica de los aspirantes, sino ustedes como administrativos y ustedes como instructores de práctica. El canal de comunicación en estos momentos, mientras la emergencia tiende a pasar, es utilizar medios virtuales para poder comunicarse y poder trabajar. ¿Ok? Entonces ya pasamos lo que es el artículo 8. De esta manera es como el RUN nos ve a nosotros. Dice que los actores de RUN, ¿ya?, son los ciudadanos, las personas públicas, o sea, cualquier persona natural que entra al RUN y hace cualquier consulta. Dice también que los organismos de tránsito hacen parte del RUN, las direcciones territoriales. ¿Cuáles son las direcciones territoriales? Pues son todas esas entidades, o más bien es esa entidad que tiene representación del Ministerio de Transporte en cada municipio o en cada departamento. En este caso ustedes lo conocen, es donde ustedes van a renovar su licencia de instructor, o para los que no tienen licencia de instructor, queda al frente del Tránsito Municipal de Montería, que queda al lado del Estadio 18 de Junio. Seguido estamos nosotros como otros actores. Recuerden que en la plantilla anterior hablaba que los otros actores son todos los que conformamos el RUN. Y dentro del artículo 8 del Código Nacional de Tránsito dice que las escuelas de conducción somos otros actores. En ese sentido, los otros actores, nosotros, tiene esta definición. Dice que los otros actores corresponden a entidades de naturaleza pública, privada o mixta. ¿Qué quiere decir naturaleza pública? Pues los organismos de tránsito son un ente de cada municipio, en ese caso son públicos. Las territoriales también son de índole público, pero las escuelas de conducción, tal y como se conocen en Colombia, son una entidad privada, están en manos de particulares. En ese caso tienen unos dueños que no hacen parte del Estado. Ahora también pueden ser públicas y privadas. ¿De qué manera? En el caso de que una persona natural pudiera llegar a hacer una sociedad de economía mixta con un municipio y plantearle un negocio a la alcaldía de turno, diciendo que quiere montar una escuela, un centro médico, un CIA, porque esos son los otros actores, en sociedad entre él y la alcaldía, porque eso es posible, hacer una sociedad con la alcaldía. Y de esta manera, entre los dos y bajo esa sociedad, se pueden crear los parámetros y cumplir los requisitos para constituirse como un centro médico, como un CDA, como una escuela. Dice
que en el caso de las entidades privadas, estas deben cumplir con unos parámetros exigidos por el Ministerio de Transporte. Ustedes saben que nosotros estamos bajo la cobertura del Ministerio de Transporte. Las escuelas de enseñanza obedecen a dos ministerios. Infortunadamente es así. ¿Qué quiere decir? Que nosotros obedecemos directrices del Ministerio de Transporte y obedecemos directrices del Ministerio de Educación. En la parte del Ministerio de Educación vemos todo lo que es formación para el trabajo y desarrollo humano, lo que es el tratamiento con las personas que están recibiendo la educación. Y en el tema del transporte, pues la conducción es parte inherente de la movilidad. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a esos dos ministerios. Ahora, decía al principio que infortunadamente pertenecemos a dos ministerios porque nosotros debemos obedecer las dos directrices y ninguna de esas dos directrices, ¿sí me estás escuchando? ¿Sí escuchan? Ok. Sí. Sí. Ok. Se están recortando. No sé si es allá o soy yo. Yo creo que somos los dos. Bueno, hay que trabajar la seriedad porque estamos grabando la charla para poder compartirla con los compañeros que no pudieron entrar. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerlo mejor. Entonces, les decía que nosotros como escuela, como centro de enseñanza automovilística, como otros actores, obedecemos a dos ministerios de transporte. Y bajo esos dos ministerios obedecemos a dos directrices. Ninguna de estas dos directrices está por encima de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que obedecer tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Transporte. A los dos por igual. Ahí es donde está la incongruencia en estos momentos, porque, digámoslo así, tenemos dos fechas posibles o dos directrices posibles para salir a trabajar en cuanto a los decretos que se refieren a la emergencia, nos están indicando. Entonces, es de la siguiente manera. O sea, el Ministerio de Transporte nos regula bajo un decreto. Ese decreto es el decreto 1500 del año 2009. Y el Ministerio de Educación nos regula bajo el decreto 4904 del mismo año. Coincidencialmente son del mismo año. No quiere decir que a nosotros nos diseñaron una norma especial para nosotros. No. Las escuelas de conducción son un híbrido y un mal híbrido que el Ministerio de Transporte no lo quiere y el Ministerio de Educación tampoco lo quiere. En educación porque no reunimos los requisitos mínimos para llamarnos institución para el trabajo y desarrollo humano. Es así que algunos funcionarios del Ministerio de Educación, o más bien la Secretaría de Educación de Montería, no nos quieren llamar institución para el trabajo y desarrollo humano. No nos quieren dar esa denominación. Es el caso de Antioquia. En Antioquia, las escuelas no son institución para el trabajo y desarrollo humano, son centros de enseñanza únicamente, porque ya tienen otro concepto de los requisitos mínimos. En este sentido, yo quiero hablarle a ustedes de los antecedentes y las restricciones que hay para nosotros como otros actores. Cuando empezó todo esto de la pandemia y empezó el tema de la cuarentena, que al principio parecía algo chévere porque queríamos estar metidos en lo que era boom, en lo último, y ya vemos que actualmente ya es algo como cansón. Mire, el decreto 457 de marzo 18 del 2020 nos habla de la cuarentena. Y allí nos hablaban de que desde el miércoles 25 de marzo hasta el lunes 13 de abril, nosotros íbamos a estar 19 días en confinamiento. Luego, esa fecha fue prolongada por mandato presidencial y actualmente nosotros vamos a estar en cuarentena hasta mayo 11 de 2020. Ahora existen unas directivas ministeriales del Ministerio de Educación, valga la redundancia, y por eso le decía, nosotros obedecemos a dos ministerios y ninguno está por encima del otro. Entonces, por un lado, el Ministerio de Transporte a través de Presidencia nos dice, o más bien Presidencia que lo cobija todo, nos dice, vea, hasta el 11 de mayo vamos a trabajar, vamos a poder salir y trabajar. Pero ¿qué dice el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación dice que todas las entidades educativas del país, públicas o privadas,
tienen clases no presenciales, es decir, tienen que implementar clases virtuales hasta mayo 31 de 2020, implementando en todo este tiempo trabajo bajo el uso de las tecnologías y las herramientas colaborativas de educación y learning, es decir, educación virtual. La educación virtual, vamos a hablar un poquito más adelante de qué se trata y qué herramientas se tienen que usar para poder decir o para poder explicar de qué es una educación virtual. El decreto 482 de marzo 26 del año 2020, que habla de la cuarentena, nos habla de que hay una suspensión de actividades. Este decreto dice que durante el estado de emergencia económica, social y ecológica y aislamiento preventivo obligatorio, todos los servicios prestados por los organismos organismos de apoyo al tránsito. Ahora, ¿quiénes son los organismos de apoyo al tránsito? Nosotros, las escuelas, los centros médicos, los CIA, los CDA son organismos de apoyo. ¿Quiénes son? Los otros actores. Son los que le ayudamos al tránsito a poder funcionar. Y así como los trámites y ante ellos se efectúa, quedarán suspendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que las escuelas, que los centros médicos, que los CDA vamos a estar suspendidos, no porque la cuarentena diga que vayamos hasta mayo 11, vamos a estar suspendidos indefinidamente hasta que exista otro decreto que nos habilite el funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muy a pesar para nosotros que la cuarentena acabe en mayo 11, eso no quiere decir que nosotros como escuela vayamos a reiniciar actividades. Ahora, si el sector de las escuelas de conducción reactiva actividades y los centros médicos no lo hacen o el tránsito no lo hacen, pues da igual para un usuario poder realizar el trámite con nosotros porque no lo va a poder culminar. En este sentido, nosotros, todas las escuelas a nivel nacional, estamos suspendidos hasta nueva orden. Esa orden de levantamiento de suspensión debe darse por un decreto. Y ese decreto no está ligado a el fin de la cuarentena, ni tampoco está ligado al inicio de actividades sectoriales en materia de empresa. Es decir, que si llegaran a decir que las empresas de movilidad, que nosotros también hacemos parte de la movilidad, pueden trabajar, nosotros no podríamos, porque nosotros necesitamos un decreto especial para que nos pueda habilitar. Dicho esto, vamos a preguntarnos nosotros qué son las plataformas virtuales educativas. Encontré unas definiciones muy complejas y esta fue la más sencilla que encontré. Dice que una plataforma educativa virtual es un programa que engloba diferentes tipos de herramientas destinadas a fines educativos, que es lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en esas plataformas virtuales? Obviamente todo lo que es teórico. Vamos a tener un inconveniente con la parte práctica. Esa parte práctica se va a ir desarrollando en la medida que salgan unos protocolos de bioseguridad orientados a las escuelas de conducción. ¿Por qué? Porque en el marco de la pandemia existe algo que se llama distanciamiento social y es muy difícil. Sí, perdón. Y es muy difícil hacer un distanciamiento social en un vehículo cuando el instructor de prácticas tiene que interactuar con su aspirante y prácticamente existe un roce porque nosotros como instructores de práctica sí llegamos a tocar la mano de la persona, llegamos a tocar partes del automóvil que comúnmente la otra persona también toca. Entonces, el distanciamiento social es difícil de hacerlo en un vehículo. Entonces, todo lo que vamos a tratar hoy y en una serie de videos que nos vamos a colocar de acuerdo para escucharlo, tiende únicamente a dar solución a la parte teórica, si solo si existe un decreto que nos habilite para poder trabajar. Entonces ya sabemos que una plataforma educativa es un programa que engloba diferentes tipos de herramientas destinadas a fines educativos. Dice,
pueden utilizarse para gestionar de manera integral formaciones a distancia. Es decir, que si usted alguna vez ha tomado cursos por internet, eso es formación a distancia. Ya usted ha tenido contacto con plataformas educativas. O si por el contrario ha estado en sus estudios técnicos, universitarios, superiores, y le ha tocado una materia de forma virtual, también eso es de parte de lo que son las plataformas virtuales educativas. Dice también que aunque cada vez más se emplean para crear espacios de discusión y trabajo para grupos de investigación o para implementar comunidades virtuales y redes de aprendizaje en torno a temas de interés en común. Mire que con el tema de la pandemia, las personas pues se han sacado del sombrero la aplicación que estamos utilizando ahorita mismo, que se llama Zoom, que también vamos a intentar tocarla un poquito. Y con esa aplicación han tratado de estar en contacto con sus seres más cercanos, porque nos hace falta, más allá de enviarnos los audios, más allá de enviarnos las fotos, más allá de enviarnos los videos cortos por WhatsApp, que es la red que más utilizamos nosotros, nos hace falta ese contacto interactivo visual, y se sacaron del sombrero esta aplicación que ya venía corriendo hace mucho tiempo de uso empresarial en otros sectores, y así como ahorita mismo ustedes tienen la posibilidad de utilizar Zoom. Ahora mira, las herramientas de comunicación dentro de las plataformas virtuales educativas para favorecer el intercambio de una información y la participación de los aspirantes, es importante que este tipo de plataformas incluya diferentes herramientas comunicativas como pueden ser, ustedes las conocen, sistema de mensajería instantánea. ¿Cuál es? El WhatsApp. Si ustedes ya han interactuado con WhatsApp, con Telegram, ya han ahondado un poquito en el tema de las plataformas virtuales, simplemente que van a tener una orientación más hacia la educación o el aprendizaje o la adquisición de un conocimiento. Dice que el envío de archivos de forma sincrónica también constituye una herramienta en la educación virtual. Los avisos o mensajes los mensajes de texto que ustedes conocen hacen parte de esas herramientas. Los foros, que son espacios donde ustedes intercambian ideas o construyen un conocimiento, hacen parte de estas plataformas. Y el tema del chat, pero no es el chat que ustedes utilizan a través de las redes de celular y esas cosas, sino es un chat a través de una plataforma. Es un chat muy interno. No sé si ustedes se acuerdan de Messenger Live. Y las tutorías online. ¿Qué son las tutorías online? Pues vamos a llamar, vamos a decir que esto que estamos ahorita mismo recibiendo nosotros es una tutoría online, donde hay un tema que hay que exponer, y si alguno tiene algún interrogante, aquí estoy yo en el cargo de tutor para poder responderles a ustedes o para aclararle esa duda que tengan en el momento. Entonces, esas son las herramientas de comunicación que están dentro de las plataformas virtuales educativas. Todos nosotros debemos apropiarnos de todo este conocimiento y estas tecnologías para poder trabajar en el sector donde estamos actualmente, porque nosotros trabajamos en la educación. Este tema del distanciamiento social es un tema de que hasta el momento va a durar un tiempecito en el aire y no vamos a poder estar como antes. Entonces, este ha sido uno de los medios a los cuales hemos recurrido para poder seguir laborando y para poder seguirnos comunicando. Así como nosotros hoy estamos acá reunidos en las casas, tomándonos un tiempo para charlar un poquito, hay muchas personas que lo están haciendo a nivel empresarial, lo están haciendo a nivel de conocimiento y construcción, lo están haciendo a nivel social, porque también entre ellos se convocan por amistades, por sector, por grupo de personas, y están haciendo su interacción virtual. Digamos que una de las cosas positivas que ha traído esta pandemia es la aceleración en las tecnologías. Esto que nosotros estamos viviendo hoy día, en estos momentos, ese encerramiento, por así decirlo, esa búsqueda de conocimiento a través de los portales de información, a través de los videos, algunos aprendiendo cosas nuevas, algunos buscando cómo rebuscarse la vida con nuevos métodos e ideas de negocio y emprendimiento, es algo que nosotros lo íbamos a hacer, sí, paulatinamente, escalón a escalón, pero lo que ha hecho, digámoslo así, la enfermedad, la pandemia, el virus, ha sido acelerar todo el esfuerzo que el hombre puede hacer para poder desarrollar más tecnología.
Y con ello de pronto vamos a estar hablando más adelante de lo que son las tecnologías 5G, que quiere decir que estamos muy saturados de información y necesitamos un canal nuevo para poder transitar, y eso habla la quinta generación. Bueno, mire, vamos a hablarle de Zoom. Zoom como herramienta de videoconferencia. ¿Qué es Zoom? Zoom es la herramienta que ustedes tienen en sus manos, que yo le he pedido amablemente que instalen temporalmente en sus celulares para que podamos estar en videoconferencia. Ya que como grupo todos tenemos esta aplicación, ustedes pueden citarse el uno con el otro particularmente, hacerse videollamadas cortas, hablar e interactuar de forma en línea a través de esta aplicación. Pero Zoom es un sistema de videoconferencia o reuniones virtuales accesibles desde computadoras tradicionales o también de dispositivos móviles. Zoom es una aplicación que no fue que apareció ahorita mismo por la necesidad y este chino, porque es chino, se hizo millonario. No, es una aplicación que venía ya en el mundo, venía trabajando desde hace unos añitos, pero ¿qué pasa? Que las plataformas más fuertes del mercado, vamos a llamarle WhatsApp, vamos a llamarle Telegram, vamos a llamarle Facebook, vamos a llamarle la que sea, la tenían un poco desplazada porque ese contacto que nosotros estamos teniendo ahora, ese contacto visual, la gestualidad que podemos tener en el momento, que eso dice mucho de la expresión de la persona, no la necesitábamos de primera mano, porque nosotros teníamos ese contacto social. ¿Qué quiere decir? Que yo hablaba contigo, en el día me encontraba una, dos, tres veces, y hasta ahí yo era conforme, te veía. Pero en este encerramiento hacía falta podernos ver. Y ahí cuando Zoom coge un poco de fuerza y saca más de 300 millones de descargas en solo un mes. Y este chino se hizo uno de los más ricos del mundo ahorita en la pandemia. Ya es una de las aplicaciones que más se ha utilizado. Entonces, Zoom es una herramienta que ustedes en el momento la van a necesitar mucho. Pero Zoom es una aplicación que su crecimiento exponencial, es decir, que creció tan rápido y de forma acelerada, que tiene muchas fallas de seguridad. Más adelante también, hablando de seguridad informática, vamos a charlar a ustedes qué es bueno y qué es malo tener en los dispositivos, tener en el computador, qué le sirve a uno y qué no le sirve. Ahorita mismo es lo más accesible, lo que más se amolda a la situación y lo estamos usando. Bueno, existe algo que es la contingencia en la formación teórica. ¿Qué es la contingencia? Es otra forma de hacer las cosas, es como el plan B, es lo que tenemos ahí para resolver una situación. En esa contingencia, nosotros hemos mandado un correo, se mandó el día 19 de abril, y se mandó, ustedes dirán que de pronto se mandó muy tarde. No, lo que pasa es que las agremiaciones de escuela de conducción que suman un total de más de 10.000 empleados, están trabajando con las entidades de control y vigilancia. Las entidades de control y vigilancia o las plataformas de control y vigilancia son dos. Una se llama Olimpia, que es la que nosotros tenemos, la que nosotros manejamos y la que nosotros conocemos, y otra se llama 6.2, que es la que utilizan otras escuelas. Entonces, en ese sentido, hay dos plataformas de control y vigilancia. Esas plataformas de control y vigilancia tenían unos procesos definidos para poder garantizar la trazabilidad de la autenticidad de la persona. ¿Qué quiere decir? Que la persona que vaya a hacer curso o que se inscriba al curso sea la misma que recibe todas las clases. Y eso nosotros lo sabemos porque lo resumimos en las huellas. Es decir, que nosotros comprobamos la identidad de la persona. Estas empresas, yo voy a referir el caso Olimpia, luego de estudiar todo lo que había causado el tema de la pandemia, el virus, y que no podíamos salir nuevamente a las escuelas de conducción y realizar el curso y el tema del distanciamiento social, cómo aprovechar esa situación, pues temporalmente va a quitar la validación de huella. En la formación teórica va a quitar la huella. ¿Listo? Únicamente vamos a validar la huella cuando la persona se inscribe. Pero por ahora, temporalmente, la huella para formación teórica se retira. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de ellos retirar la huella, el sistema, no voy a decir que quedó desprotegido, pero sí va a sufrir unos cambios. Ahora, ¿qué cambios va a sufrir? Nosotros como funcionarios, ¿ya? Nosotros podemos tomar la asistencia en nuestra propia casa. Es decir,
Yo puedo agendar los 10 alumnos que están actualmente, que van a entrar hoy a clase, lo puedo agendar desde acá. Igualmente, nosotros, esas directrices nos las entregaron. Nosotros podemos tomar la asistencia. En el caso de Natalia, la podría tomar desde su propia casa. En el caso de Piedad, desde CRT. Y lo que nos permite la plataforma ahorita mismo es la virtualidad de las clases. Entonces, una cosa es tomar la asistencia, pero otra cosa es autenticarse. La autenticación, ¿cómo va a ser ahora? Tanto el profesor como los aspirantes van a tener una aplicación especial de identificación facial. Ya nosotros conocemos la identificación facial porque de hecho Olimpia nos permite a nosotros hacer identificación facial en la parte práctica. Esa identificación facial la van a hacer los aspirantes en sus propios celulares o en sus propios computadores para poder entrar a las teorías. De ahora en adelante, y cuando nos activen a nosotros y por decreto, las validaciones las hará cada aspirante en su casa, en su dispositivo electrónico, y así van a entrar a clase. Olimpia diseñó un nuevo programa, una inserción, no es un nuevo programa, insertó un nuevo procedimiento para que podamos hacer esta situación. En ese caso, las clases, la formación teórica va a quedar toda virtual. ¿Y qué nos dice Olimpia? Olimpia dice que la aplicación se le hizo una adaptación. Yo les voy a compartir a ustedes las memorias de la charla para que ustedes puedan revisar. Dice que Olimpia adaptó la aplicación Siseg Enseñanza para el agendamiento de clases teóricas. ¿Qué quiere decir eso? Que las clases teóricas se pueden agendar desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo. Dice que va a haber una aplicación de identificación facial. Actualmente no la conocemos, simplemente nos dieron la teoría de cómo iba a funcionar y nos dijeron cómo era el procedimiento. Aparte de eso, nos dicen que se va a hacer una implementación de la formación e-learning, es la formación virtual, no presencial, a través de Microsoft Teams. Si la palabra Microsoft les suena, quiere decir que vamos a utilizar Office completo de Word, Excel, PowerPoint y todas esas cuestiones en un paquete que ellos nos van a proveer. Ese paquete tiene que ser licenciado. ¿Qué quiere decir? Que eso va a tener un costo que lo van a otorgar ellos. Nosotros nos hemos querido adelantar y ya hemos aprendido un poco la plataforma Microsoft Teams. Ya tenemos grupos, ya tenemos los contenidos. Recuerde que gracias a Dios, nuestra institución siempre ha estado un pasito adelante y nosotros ya hemos ahondado un poquito en lo que es la formación virtual. Si ustedes recuerdan, yo he venido desarrollando lo que es la formación de cursos virtuales y para nosotros es más fácil, diría yo en estos momentos, y para otras escuelas que lo han venido haciendo, pasar a formación virtual, porque ya nosotros sabemos de qué se trata, ya tenemos los contenidos debidamente realizados, tenemos la experiencia de 1 o 2 meses de haber hecho este trabajo y creo yo que no sería ningún problema. En ese caso, y por razones de restricción, de momento y por decreto, la señora Luzma con nosotros no va a poder estar. Primero, porque ella es una persona que está en el grupo de personas vulnerables, está por encima de la edad permitida y no podría de pronto estar interactuando con ninguno de nosotros ni con ninguno de los aspirantes de forma presencial. Obviamente nosotros en el ejercicio del trabajo vamos a estar teniendo roces, porque el hecho de que la educación ahorita mismo, la formación sea virtual, no quiere decir que nosotros no vamos a tener esa presencialidad en la empresa. Sí la vamos a tener, pero nosotros que somos un grupo que somos controlables, sí vamos a tener ese distanciamiento social y vamos a tener esos procesos de bioseguridad que nos demanda el Estado en estos momentos. Dicho esto, esa es la contingencia. La contingencia es que sí vamos a poder trabajar por ahora. Lo que está claro es la formación teórica. Lo que nos ha dicho Olimpia es, mire, para sacar a esa gente que ustedes tienen ahí en proceso, porque ustedes saben que tenemos muchas personas que están en proceso, nos van a ofrecer la opción por ahora para las personas que ya están matriculadas. Para que están matriculadas y no han hecho la teoría,
va a ser piloto, es decir, con ellos vamos a hacer la prueba, con ellos vamos a arrancar. Ahora, esto es un proceso que no va a durar ni 1, ni 2, ni 3 meses. Nosotros calculamos que a lo sumo vamos a durar mínimo 1 año dando formación teórica virtual. Luego hablaremos de la práctica, pero hasta ahora 1 año. 1 año vamos a estar trabajando así. En ese caso, yo les voy a... Miren que no les he hablado a profundidad ni de Zoom, ni de una cosa. Solamente estamos tocando a grandes rasgos y a grosso modo lo que hasta el momento hemos podido consolidar en información. Ya hablamos un poquito de Zoom, que es la herramienta que nos está permitiendo esto, pero no es la herramienta que nosotros vamos a utilizar de momento. Hay otras herramientas como Skype y otras herramientas como Microsoft Teams. Y dice que Microsoft Teams, para nosotros acá, para nosotros, Olimpia, no tiene nada que ver con 6.2, va a estar reemplazando las aulas presenciales. Ahora, ¿por qué las reemplaza? Porque es que, primero, las aulas de ninguna escuela tienen la capacidad para poder implementar distanciamiento social. Porque tendríamos que tener un distanciamiento de 1 o 2 metros por persona. Y las aulas, digamos que lo mínimo son 22 metros cuadrados que estamos permitidos como mínimo utilizar. Entonces, ¿qué hablamos de Microsoft Teams? Dice que se basa en grupos de Office. ¿Qué es el Office? Ustedes conocen el Office. Ustedes saben ofimática, ¿cierto? Entonces, lo que es el Word, el Excel, PowerPoint, todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a través de Microsoft Teams, nosotros podemos agregar herramientas de Office. Es decir, colocar documentos, hacer estas mismas presentaciones que yo estoy haciendo, las podemos hacer ahí. Hacer estas mismas charlas en vivo, las podemos hacer allí. Pero, ¿qué es lo que tiene de plus? ¿Cuál es lo particular y dónde está lo bueno? Lo bueno es que hace parte de la familia de la Microsoft. Recuerden que la Microsoft es de Bill Gates y se mantiene plata. Ese mantiene una cantidad de programas que nosotros estamos utilizando a diario en nuestros celulares, a diario en nuestros computadores, nuestros archivos, nuestras finanzas, todo está en base Microsoft. Esa es la base de nosotros acá, de este lado del charco, acá en las Américas, nosotros utilizamos Microsoft. ¿Listo? Ese cuento de Linux y esa cosa es muy poco usado por acá. Entonces, ¿qué quiere decir Microsoft Teams? Que es un equipo donde tú puedes utilizar todas las herramientas de la Microsoft. ¿Y qué herramientas? Puedes utilizar Skype, puedes utilizar Cisco Webinar, puedes utilizar, como ya le decía, Word, puedes hasta jugar Buscamina en grupo, por así decirlo. Entonces dice que es un grupo de Office 365 y permite la colaboración entre personas de un mismo equipo. Ahora, ¿qué es eso de equipo? Nosotros somos un equipo. Nosotros lo que hacemos es que creamos la empresa en Microsoft Teams y los agregamos a ustedes y a los aspirantes y todos conformamos un equipo. Pero también permite la interacción entre organización y organización. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra escuela se puede comunicar con otra escuela y compartir. Vea, podemos compartir alumnos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, visto en una perspectiva de negocio, nosotros como educadores de formación teórica virtual pudiéramos atender los alumnos de otra escuela de conducción y de pronto llegar a cobrarles por eso, ¿cierto? Entonces, ahí está algo bueno, algo positivo. Otra cuestión positiva de Microsoft Teams, que Microsoft Teams es una bitácora de procedimientos y de eventos. Todo lo que usted haga en Microsoft Teams va a quedar como un registro y usted no va a tener que preguntarle al amigo qué fue lo que hicimos o esta conversación, no, todo queda grabado y guardado. De tal manera que usted puede, sin necesidad de pedir un archivo, solamente ir a su repositorio o donde están todos los archivos y buscar los archivos que usted tiene compartidos con la otra persona. Si ustedes recuerdan, y decía que nosotros vamos un pasito adelante también, cuando nosotros utilizamos Dropbox en la empresa, nosotros actualizábamos los archivos y uno lo podía trabajar por un lado y el otro por el otro y él se actualizaba rapidito, automáticamente. Bueno, así es Microsoft Teams. Los archivos se van actualizando de forma simultánea. Es decir, que si yo les paso esta diapositiva y alguno ve un error de ortografía que los pueden encontrar, lo puede corregir y automáticamente me aparece a mí la corrección acá y el archivo queda corregido. De esa manera se utiliza para ambientes colaborativos de formación. ¿Qué quiere decir? Al momento de construir un conocimiento, de hacer un foro, una bitácora, nosotros podemos ese documento construirlo entre todos, ¿cierto? Entonces, esas son algunas de las bondades de Microsoft Teams
y es la herramienta que seleccionó, no nosotros, la seleccionó Olympia. ¿Qué es Olympia? El sistema de control y vigilancia. Tiene unas funcionalidades. Dice, al crear un equipo en Microsoft Teams, se crea un tablero. Este tablero contiene una serie de funciones básicas que a día de hoy son, ¿qué contamos? Contamos con chat. Recuerden que acá hablábamos de las herramientas de comunicación que tienen que estar dentro de las plataformas virtuales. Entonces, Microsoft Teams las cumple. Entonces dice que tiene chat, tiene opciones de guardar y compartir archivos, tiene posibilidad de organizar reuniones dentro del propio equipo. Quiere decir que esta reunión que la estamos teniendo por Zoom, la vamos a tener más adelante por Microsoft Teams. Dice que podemos añadir fichas y programas externos que aporten nuevas funcionalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto nosotros, ¿qué pudiera hacer? Utilizamos un programa específico para hacer unos archivos específicos, nosotros a través de Microsoft Teams lo podemos agregar. Si está dentro de la familia de Microsoft, Microsoft Teams lo tiene, porque es el compilado de todo, es un paquete. En estos momentos, doy por terminada lo que es la explicación del encuentro del día de hoy. La charla que la estaba grabando voy a proceder a